Bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca del micrómetro. Vamos a iniciar una serie de tres videos con las diferentes escalas, la escala centesimal, la escala milesimal en milímetros y la escala milesimal en pulgadas. Entonces vamos a hablar de los elementos que componen un micrómetro, de la parte teórica, de algunos aspectos sobre las escalas y dónde se aplican este tipo de conocimientos, que a continuación vamos a detallar. El micrómetro, también denominado tornillo de Palmer, viene de la palabra griega, esta palabra micrómetro, micros y metrón, que podríamos decir entonces que es la combinación de medir cosas pequeñas o de medir o de tomar medidas muy pequeñas. Es importante tener en consideración que el micrómetro, para su funcionamiento, se basa en un tornillo micrométrico que sirve para valorar el tamaño de un objeto con gran precisión en un rango del orden de centésimas, milésimas de milímetro o milésimas de pulgada, como se muestra respectivamente. Para el estudio de este video y de los videos que siguen, vamos a hablar acerca de los tamaños de 0 a 25 milímetros, de 25 a 50, de 50 a 75 y así sucesivamente. Y para el caso de las pulgadas, pues los tipos de instrumentos están calibrados de 0 a 1 pulgada, de 1 a 2, de 2 a 3 y se dan en saltos discretos de 1 en 1, según sea la necesidad. Algunos tipos de micrómetros. Nosotros nos vamos a centrar en el micrómetro de exteriores, pero también hay micrómetros de interiores, micrómetros para medir profundidades, micrómetro de banco, que es uno de los más precisos, el micrómetro para medir el diámetro del núcleo de una rosca, micrómetros para medir espesores, micrómetros de yunque, que estos básicamente sirven para medir diferentes tipos de herramientas de corte. Otra de las cosas importantes es la forma en cómo se usa y las aplicaciones de los que no vimos en la presentación anterior. Sería el micrómetro para medir el espesor de una pared, de un tubo. También tenemos este que es muy importante, que es el micrómetro que tiene discos, que sirve para medir el paso de ruedas dentadas o engranajes, como les conocemos, ya sea dientes rectos o helicoidales. Aquí está el ejemplo del micrómetro con tope en B, que les decía que era para medir herramientas de corte con 3 o 5 puntas de corte. Y bueno, hay otro tipo de micrómetros especiales, por ejemplo, para medir al interior de ranuras, como por ejemplo este que está aquí. Bien, las partes principales de un micrómetro, o al menos las externas, la número 1 es el cuerpo, que es toda esta parte que tiene aquí forma de C, que constituye el armazón del micrómetro, que otros autores le llaman yunque también, es importante que lo conozcan. El tope, que determina el punto cero de la medida. El tope normalmente está fabricado de un material más duro, un acero endurecido con altos contenidos de carbono y que se le conoce como aceros carburados, que son bastante resistentes al desgaste, para evitar que las medidas se vayan desfigurando, que las medidas se vayan teniendo márgenes de errores altos. También tenemos la espiga, seguidor, o que nos sirve para poder tomar la lectura. La número 4 es la palanca de fijación o el tornillo de seguridad. Este me sirve para tomar medidas y fijar la medida que no se mueva. El trinquete, que es este que está aquí, este nos sirve para hacer los desplazamientos. Él tiene un movimiento rotacional que produce un movimiento de traslación a lo largo de la regla, perdón, a lo largo del tambor fijo, es decir, el trinquete da vueltas y se desplaza el tambor móvil a lo largo del tambor fijo. Entonces tiene un movimiento rotacional, pero
pero genera un movimiento traslacional al final. Bueno, el tambor móvil, que es este que está aquí, el número 6, que también es el nonio de nuestro instrumento, es decir, donde están las divisiones más pequeñas, y el tambor fijo, que es este número 7, que es donde están las medidas que no cambian, es decir, las medidas fijas. Bien, ¿cómo se utiliza la escala centesimal en milímetros? Bueno, lo primero que debemos de hacer es observar la, la regla fija o el tambor fijo para determinar cómo está estructurado el nonio o tambor móvil. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos las siguientes medidas. Si aquí tenemos 0, este sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces decimos que en la parte superior son milímetros enteros y en la parte de abajo tendríamos entonces medios milímetros, lo que significa que entre 0 y la primera división hay una distancia de 50 centésimas. Por lo tanto, podemos concluir que nuestro tambor móvil debe de estar graduado en 50 centésimas, es decir, este espacio lo hemos dividido en 50 centésimas de uno en uno, es decir, que cada línea del tambor tiene aproximadamente el valor de una centésima y vale la pena mencionar que esta línea que está aquí es la línea de referencia y que el tambor se mueve de arriba hacia abajo. El giro va a ser de arriba hacia abajo y ahí eso nos va a servir para poder tomar las lecturas. Bien, algo importante que debemos de considerar es que cada micrómetro, tiene una graduación de 0 a 25, de 25 a 50, de 50 a 75, como ya les había dicho. En este caso es de 0 a 25. Este dato es muy importante. Recordando o repasando un poco, entonces decíamos que esta línea son las líneas de los milímetros, estas son las de los medios milímetros, esta sería entonces, para dar un ejemplo, aquí tendríamos 20 milímetros, 21, 21.5. En este caso, por ejemplo, tendríamos aquí la medida en el tambor de 0.02 centésimas. Y bueno, esto sería el uso de la escala. Vamos a hacer un primer ejemplo para ver cómo funciona esto. Entonces, tenemos nuestra primera lectura. Lo primero que debemos de determinar es el rango, en este caso es de 0 a 25. Entonces, bueno, en nuestra cuenta empieza en 0. Decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10.5, 11, 11.5. Esa sería la medida del tambor fijo, 11.5 milímetros. Ahora lo que sigue es tomar la lectura del tambor móvil. Entonces, como se desplaza de arriba hacia abajo, el 0, que lo tengo aquí, ya pasó de mi línea de referencia. Entonces cuento cuántas líneas ha pasado. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿9 qué? 9 centésimas de milímetros. Lo que me resta entonces ahora es hacer la suma de ambos para tener una lectura final de 11.59 milímetros para este caso. Vamos a ver un ejemplo número 2. En el ejemplo 2, lo primero que deben hacer ustedes es fijarse el rango. En este caso, el rango otra vez es de 0 a 25 milímetros. Y contamos. Arriba ya tenemos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11.5 aquí abajo, 12. Esa sería mi medida en el tambor fijo, 12 milímetros. Y tengo entonces aquí ahora la medida del tambor móvil y me fijo que de arriba hacia abajo el 5 ya pasó el 10, 11, 12, 13, 14 y está justamente en la línea de 15 centésimas. Por lo tanto, la lectura de mi tambor móvil es de 15 centésimas de milímetro. Hago la suma
y tendría una lectura final de 12.15 milímetros. Vamos a ver un ejemplo número 3. En el ejemplo 3, lo más importante es conocer el rango. Tenemos un rango de 200 a 225. Estamos hablando de un micrómetro bastante grande que normalmente se utiliza en la industria para tomar medidas de ejes cigüeñales o también de cilindros de bloque de motor de carro pesado. Ya estamos hablando de cuestiones industriales. Entonces estaríamos estudiando un micrómetro bastante grande, pero la medida es la misma. Vamos a tomar la medida inicial 200, entonces aquí sería 205, 210, 215, 220, 221, 22, 23, 23.5, 24. Aquí tendríamos una lectura de tambor de 224 milímetros. Y ahora vamos a ver en el tambor móvil o en el nonio de nuestro micrómetro y decimos de arriba abajo ya pasó el 20, 21, 22, 23, 24, 25 ya pasó también y en la línea de referencia tengo a 26. Entonces escribo que mi lectura en el tambor móvil es de 26 centésimas de milímetro. Ahora hago la suma de ambos y tendría entonces una lectura final de 224.26 milímetros, que sería la lectura del ejemplo número 3. Veamos un cuarto ejemplo. Bien, en este caso, lo que podemos ver a continuación, lo primero es el rango. Eso es lo que voy a recomendar siempre, que fijemos el rango de la máquina, del instrumento para poder dar una lectura correcta. El rango que tenemos es de 50 a 75. Entonces, mi conteo, empieza en 50. Si aquí es 50, 51, 52, 53, 54, 55, 60, porque le he sumado 5 aquí, 60.5, 61. Eso es lo que yo tengo en el tambor fijo. Ahora me voy a fijar en el tambor móvil o en mi nonio del micrómetro. Y veo que de arriba a abajo ya pasó el 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces escribo que ha pasado 6 centésimas de milímetro, hago la suma de ambos y puedo dar una lectura final de 61.06 centésimas de milímetro. Voy a asignar una tarea para este video. Deja tu respuesta en la caja de comentarios. Debes de tener en consideración el rango que va de 0 a 25 y tomar la lectura. Bien, y habrá una tarea número 2 que también le pido que deje su respuesta en la caja de comentarios. Y el rango que nos dan en esta tarea es de 150 a 175 milímetros. Así que por mi parte, solo me resta anunciarles el siguiente video, que hablaremos sobre las milésimas de los milímetros, y un tercer video de milésimas de pulgada. Por mi parte, gracias por su atención. Si les ha gustado este video, no olviden darle me gusta y suscribirse al canal. Por mi parte, muchas gracias y que Dios les bendiga.